Hola, estás en Emilius VGS. Regresemos con los tutoriales de 3D Scan. Sí, ya sé, me lo han pedido bastante, pero es mejor tarde que nunca. En este video hablaremos de Polycam y de una funcionalidad que muy pocos conocen quizá, que se llama Photo Mode, que es la capacidad de poder escanear a través de fotos, sin necesidad de utilizar el sensor LiDAR. Esto nos permite crear diferentes objetos 3D con diferentes dispositivos, con Android, con iOS, sin problemas. Así que quédate hasta el final del video que estará muy interesante. ¿Estás listo? ¡Comencemos! Polycam evoluciona constantemente. Tratan de mejorar la experiencia de visualización y por supuesto su capacidad de escanear de una manera más precisa. Date cuenta de la calidad de resultados que te estoy mostrando. Estos son objetos 3D digitalizados por la comunidad de todo el mundo. Podrás encontrar desde escaneos pequeños, escaneos a locales o calles. Las posibilidades son amplias. Y ahora solo necesitas tener un smartphone, ya sea un iPhone o un Android, y claro, tener la aplicación. Desde hace unas semanas habilitaron la capacidad de escanear objetos y lugares sin necesidad del sensor LiDAR, solamente tomando fotos uno por uno de cada ángulo o parte para transformar toda la escena en un resultado 3D. Se podría decir que han habilitado la opción tradicional pero muy precisa de la fotogrametría. Hace unos días he realizado varias pruebas con diferentes smartphones para darte un resumen sincero. Aquí están mis ejemplos. El primero que quiero mostrarles es una puerta lateral de la Catedral de la ciudad de Puno, tomada con un iPhone 8. Y déjenme decirles que tiene un buen resultado. Ciertas zonas están muy bien representadas, aunque otras están algo distorsionadas. Lo genial de todo esto es que existe una versión web donde podemos optimizar, ajustar y exportar nuestros resultados, así como crear una galería de nuestro trabajo. Podemos exportarlo en diferentes formatos según tus objetivos. En mi caso, suelo usar formatos GLB y FBX. Ahora mismo te explicaré el proceso. Lo primero que debes hacer es tener instalado Polycam. La versión free nos permite tener cierto número de escaneos, así que también es suficiente para probarlo. Si usas iPhone con LiDAR, tendrás que cambiar la opción a foto para iniciar el proceso. En caso que tengas Android, esta opción será predeterminada. Este primer escaneo usé un iPhone y quise escanear una pared con varios matices. Hacemos el recorrido de tomar foto por foto. Acá debemos tener paciencia para escanear correctamente. Si te das cuenta, trato de hacer un recorrido lineal para mapear debidamente el lugar. Cuando consideres que ya tienes todo, sube las imágenes y esperas a que se complete el proceso. Este es el resultado. Dentro de la app podemos editar el resultado. Me refiero a ajustar límites y ciertos bordes que quedaron mal. Básicamente, este proceso es recortar. Hazlo con criterio. Este sería el resultado. ¿Qué te parece? Nada mal, ¿no? Vamos por otro intento. En esta oportunidad, escaneamos la puerta de la Escuela de Bellas Artes. Comenzamos a tomar foto por foto cada parte de la puerta grande. Es complicado hacer esto en la calle porque mucha gente va pasando. Otro punto importante es escanear la puerta en varios ángulos, pues al ser un objeto grande necesitamos alejarnos también para cubrir más espacio. Esto último no lo pude hacer porque estaba cerca de la pista. Al final generé 92 fotos.
Y esperemos el resultado. Luego de varios intentos, solo quedó de manera perfecta la columna. En realidad se ve muy bueno. Por cierto, este estilo es neoperuano y significa que es una combinación entre elementos prehispánicos y barroco español. Inclusive podemos ver la fecha de construcción del frontis, que fue en 1924. Por último, escanearemos un objeto más pequeño y con más detalle, como por ejemplo una escultura en la pared. En esta ocasión utilicé Android. Ya sabes qué hacer, toma foto por foto. Solamente tomé 41 fotos para lograr un resultado que te sorprenderá. Si te das cuenta, hay diferentes opciones de detalle. Tendremos Optimized, que es muy simple. Luego tendremos Medium, que genera un objeto 3D más detallado. Con Full tendremos un archivo súper potente con harto detalle. Y ni qué decir de Raw, con este tendremos el detalle más completo. Yo usé la opción Full. Esperemos que cargue. ¡Tarán! ¿Qué te parece? Un súper detalle, me gusta mucho. No me canso de ver este resultado. ¿Y tú qué opinas? Ahora ya sabes que con Polycam puedes crear objetos 3D tan solo tomando fotos. Descubre un montón de oportunidades. Esto es todo por el momento. Emilius VGS se despide. Nos vemos en el metaverso. Bye.